no sabe cómo vestirse porque ignora con quién se encontrará. Finalmente se pone un jean y una remera negra escote en B que utiliza como comodín. Duda si ir o quedarse en casa, si mandar un mensaje con cualquier excusa o encontrarse con ese tal Pedro, que no sabe bien qué hace, pero a su amiga la ayudó, y mucho. Decide ir. En el camino ensaya preguntas y frases que justifiquen el motivo de la cita. Está atrasada, eso la altera y pasa 2 semáforos en rojo sin siquiera notarlo. A 15 cuadras de allí, Pedro aguarda con paciencia. Ya han transcurrido 20 minutos de la hora acordada. Ha pedido a la moza 2 jugos de naranja exprimida. Hola, ¿usted es Pedro?, pregunta una voz femenina. Él le sonríe e indica que tome asiento con un gesto. Bueno, Mariana, muchas gracias por estar acá en este canal y bueno, agradecerte profundamente tu gentileza, tu amorosidad para charlar un rato. Y lo primero que quiero preguntarte es quién es Sonia y quién es Pedro, estos protagonistas de Dos almas, un encuentro, tu libro de 2015-2016. Bueno, un gusto estar en tu canal con vos, Eva, obvio. Sonia es una buscadora y Pedro en esta oportunidad o en esta obra es el facilitador de esas búsquedas. La buscadora o quien está tratando de encontrar un camino distinto a lo que viene viviendo, en este caso la representé con Sonia, digamos, pero no es que Pedro no está aprendiendo, él también aprende con ella, porque un poco la propuesta de la obra es mostrar cómo siempre estamos aprendiendo con las personas que nos vamos encontrando en el camino. Y si bien algunos tienen un tránsito o un camino más hecho o con más trayectoria que otros, y pueden ayudar o facilitar de mejor manera o con mayor facilidad, valga la redundancia, siempre aprendemos con el otro y con las situaciones que nos toquen. Así que Sonia es una mamá que en principio se va a encontrar con este Pedro, que es alguien que no sabe bien qué hace, pero que en algún punto confía en que la va a poder ayudar, no sabe bien cómo, y se encuentra con que Pedro no la ayuda de la manera que ella quisiera. En algún punto ella está buscando que alguien le dé soluciones a sus problemas, a sus conflictos, a su malestar, a sus sensaciones, y Pedro hace un tipo de ayuda que es la de repreguntarle, o le invita a hacer tareas o dinámicas o actividades para que ella misma se empiece a buscar, y no le da las respuestas, y eso le genera mucho conflicto a ella. Eh, a partir de que toma la decisión de permitir ese tipo de ayuda, es cuando Sonia empieza ya a ver otras cosas y a ir modificando así, digamos, su camino. Bien, Ellos son Sonia y Pedro. bien. Tiene mucho que aprender un sujeto cuando se encuentra con otro, ¿no? Cuando se produce un encuentro. Siempre tenemos mucho que aprender y siempre el otro o el encuentro, por eso se llama Dos almas, un encuentro, es una posibilidad. Lo que pasa es que no siempre la tomamos. Y ojo que cuando yo hablo de que el encuentro es una posibilidad, no me refiero a cuando nos encontramos con alguien que disfrutamos el diálogo o que la pasamos bien. A veces lo que el otro nos interpela, lo que el otro nos mueve no nos gusta. Pero si nos animamos a hacernos la pregunta, ¿por qué me tocó encontrarme con esta persona ahora, en este momento? ¿Qué me muestra de mí mismo? Entonces ahí sí se convierte en un encuentro con aprendizaje, digamos, un encuentro con movimiento, un encuentro con posibilidad de crecimiento. Ahora, si simplemente queda en una anécdota y no me detengo a concientizar eso, o a tomar dimensión de eso, o a tomar, digamos, a repreguntarme sobre eso, entonces allí no es que no pasa nada, pero no me doy cuenta que pasa, digamos. ¿Y qué está pasando hoy día, digamos, con esta situación que atravesamos en este 2020 con relación al aprendizaje y a los vínculos, ¿no? A los muchas Sonias y muchos Pedros que hay conviviendo ya por largo tiempo, por muchas semanas, bueno, en los distintos formatos de vínculos y relaciones, no solamente relaciones de pareja, todos los tipos de relaciones que confluimos dentro de un hogar. ¿Qué estaría pasando Claro. con este aprendizaje de esta época que además ha sido una experiencia inédita, sorpresiva, inédita Y básicamente? realmente creo que en cada uno pasa algo muy distinto.
que sería como imposible poder dar una respuesta que acierte en todas las situaciones. Pero hay algo que sí nos permite este encierro o este quedarnos resguardados para la mayoría, ya sé que no es para todos, que es hacernos muchas preguntas sobre el vínculo con el que convivo, si es que convivo con alguien, qué me pasa con ese otro que tengo al lado, ahora que comparto mucho más tiempo, ahora que tengo que organizarme las horas del día para compartir dispositivos, ahora que con la persona con que más facilidad puedo dialogar es con el que vivo. No digo que no se pueda mediante los otros dispositivos con otros, pero nos interpela mucho con digamos, sobre el vínculo con la persona con quien estamos conviviendo. Llámese pareja, llámese mamá, llámese hijo, llámese abuela, no importa quién, ¿no? Si nos permitimos hacernos las preguntas. Porque si no, yo digo, bueno, es obvio que vamos a llevarnos mal porque estamos todo el día juntos, entonces lo lógico es pelearnos, no me pregunto nada y sigo. O puedo preguntarme, ¿por qué puede ser que si compartimos tanto tiempo, discutamos tanto? ¿Dónde nos estamos encontrando? ¿Qué es lo que...? O sea, puedo empezar a hacerme preguntas. Y lo mismo podemos hacernos con respecto al encuentro con las personas que están fuera de casa. Hoy tengo que elegir, porque uno cuando va a trabajar, supongamos, en líneas generales, uno por el mismo trabajo se encuentra con un montón de personas. Hoy yo tengo que elegir conectarme con esta persona, con esta otra, y qué me pasa si me quiero conectar y el otro no quiere, o qué me pasa que el otro quiere conectarse conmigo y yo no quiero. Yo, trabajando con algunos consultantes esta semana, una de las chicas me decía, lo que me pasa ahora es que me llaman y yo no tengo ganas de hablar, y ahora me permito no atender, pero en mi trabajo sí o sí tengo que atender a esas personas. Entonces, bueno, ¿por qué elegís esas personas y no otras? Digo, lo que te pasa te sirve para hacerte una nueva pregunta que te ayuda a pensarte de una nueva manera o a volverte a mirar. Y esa es la propuesta, siempre ir conociéndonos más, encontrándonos como con lo más auténtico nuestro y desde ahí enfrentar la vida, digamos, suponiendo siempre que hay algo muy, muy amoroso y muy, casi te diría, divino en cada uno de nosotros. Que cuando yo me encuentro conmigo mismo, no me encuentro con mi egoísmo. Si voy realmente a lo más profundo, encuentro un ser amoroso y todos tenemos nuestra propia sabiduría, pero animarnos a ir a esas búsquedas, ¿no? No sé si se comprende. Exacto. Cuando vos hablas de encontrarse con uno mismo, bueno, en uno de los videos que están aquí, que también lo hemos hablado con una colega nuestra, que está también trabajando desde la psicopedagogía y desde estas posibilidades de interpretar como una disciplina a la psicopedagogía, que ya vamos a hablar en tu caso puntual, que estás transitando el camino de una pedagogía terapéutica y transpersonal. Nos preguntábamos el encuentro con uno mismo, ¿no? Recién me habilitás, digamos, a pensar un poco en términos del encuentro con uno mismo en el contexto del aislamiento, ¿no es cierto? El otro, el aprendizaje del otro con el otro y el de uno mismo. Y las zonas internas mías, subjetivas, que, digamos, me están atemorizando, porque en realidad cuando uno la pasa bien frente a una situación, por supuesto, es una situación de gozo, de placer, uno no advierte, digamos, el ritmo, ni Claro, el encierro, ni el aislamiento, ni nada, pero cuando empiezan a aparecer esas zonas más oscuras, que son las que, digamos, nos provocan el temor, uno también tiene posibilidad de aprender reconociendo esa emoción, bueno, esa emoción que se llama miedo, que se llama temor, y empezar a hacer un cambio para el aprendizaje, ¿no? Para el aprendizaje, sí, para posicionarse con relación a uno mismo también, no solamente en sí, alteridad con el otro. sí. Yo entiendo, Seba, que, y no es muy simpático lo que voy a decir, pero cuando yo me encuentro con esas zonas oscuras que vos decís, en realidad oscuras, son las zonas que uno no quisiera o las sensaciones que uno no quisiera tener, entiendo eso. En esta situación de aislamiento no es que de repente tenemos miedo a esto, no, ese miedo estaba, o esa tristeza estaba, o ese descontento estaba, sea cual sea esa zona gris, digamos, ya estaba, solamente esta situación de aislamiento es como que la activa o la multiplica. Eso es lo que yo
empiezo a leer, y con esto digo empiezo porque, por supuesto, yo tampoco, no soy experta en leer qué nos pasa en nuestra zona de aislamiento, en nuestra, perdón, experiencia de aislamiento, porque también es nuevo. Digo, con las personas que he ido trabajando, que hemos conversando, lo que vamos viendo es que no es que de repente tengo miedo a esto, no, esto ya estaba, y esta experiencia activa eso que está. Y como tal es una oportunidad para verlo, como dijiste vos, perfectamente. Primero lo veo, después trato de entenderlo, cuando lo entendí trato de aceptarlo, y recién ahí puedo empezar a transformar. Es como si fuesen distintos pasos de un proceso. Tiene esas etapas, digamos. ¿Hay alguna condición para que nosotros podamos empezar este camino, que es un camino de reflexión, ¿no es cierto? Con relación al reconocimiento subjetivo de nuestras propias zonas, digamos, que nos generan los miedos y los temores que, como vos decís, ya estaban. ¿Hay alguna cuestión que podamos hacer para empezar a caminar? ¿Se da espontáneamente? ¿Hay sujetos que en este camino de aprendizaje, de experiencia y aprendizaje, experiencia de vida y aprendizaje, que es básicamente el eje sobre el que estamos conversando, Sí, le permita, porque digamos, la situación de aislamiento es una situación excepcional que nos ha pasado y es planetaria, ¿no? Pero a ujú, veces puede suceder que un duelo, una separación, un divorcio, una pérdida, también provoque un movimiento interior, ¿sí? En donde me encuentro conmigo mismo, digamos, con myself sí, en inglés, y sí. en el que sea el punto de partida para la reflexión y para el estado de conciencia que me permita aprender a reconocer eso que me está pasando adentro, que sé o que empiezo a ver que me perjudica con el exterior. Claro. Sí, de reflexión como actividad cognitiva, digamos, y de comprensión como actividad más desde lo emocional queda corto, pero para que se pueda entender por ahora desde lo emocional, desde poder abrazar eso. Como vos bien decís, cualquier situación de pérdidas, de separación, esta situación particular del miedo a poder enfermarnos o que se enferme alguien que queremos, o pérdidas económicas, bueno, todas estas situaciones que son crisis, ¿no? Porque nos mueven, son oportunidades para aprender. Siempre son una provocación, lo que provocare, ¿no? Esto de invitar a, eso significa la palabra. Entonces, siempre son una invitación a. Ahora, yo esa invitación, como cualquier invitación, puedo no tomarla o puedo decidir tomarla. Entonces, ¿cualquiera puede hacer un proceso de aprendizaje o de crecimiento con esto? Sí, pero primero hay que decirle que sí a empezar a hacer ese proceso. Nadie lo puede imponer, digamos, ni la situación misma. Yo puedo haber perdido a alguien y quedarme con esta situación de duelo de aquí hasta que yo me muera. O puedo haber perdido a alguien y empezar a hacer todo un camino de ver qué pasó, ver qué me pasa, comprender por qué fue importante que haya estado en mi vida. A veces aproximarnos a comprender por qué se tenía que ir, qué me vino a mostrar, poder agradecer que haya estado. O sea, por dar un ejemplo solamente, de todos los procesos que uno puede ir haciendo, pero primero tiene que aceptar la invitación y después entonces empieza el proceso. Sería como decir, sí quiero aprender, digamos, dicho así muy Claro, conscientemente, me, no, pro- sí, me propongo aprender de esta experiencia. Bien. claro, ¿Crees, claro. digamos, de lo que vos vas viendo en este periodo, que va a haber muchas oportunidades de aprendizaje para muchos a partir de esto que nos pasa, o va a ser, digamos, o es muy difícil saberlo? Si en el fondo, digo, ¿no? Como ser humano, todos de alguna manera algo vamos a aprender de esta experiencia, pero habrá otros que quizás puedan empezar a hacerse esta afirmación, sí quiero aprender. Como invitación creo que es para todos, eso no cabe la menor duda. No hay, no sé, no hay nadie que quede al margen de lo que sucede. No solo como aprendizaje personal, también digo como aprendizaje como especie humana. Y esto que ya se ha visto en muchos flyers y muchas no sé, entrevistas y cuestiones, pero si nosotros como seres humanos no nos damos cuenta que habitamos el planeta, pero no somos los dueños y que tenemos una función de cuidado, de protección, y por decirte un aprendizaje obvio y evidente que tenemos que hacer como seres humanos, eh, esto es como que si no habría valido la pena, pero estoy segura
que no sé si el 100%, lógicamente el 100% no en realidad, pero que muchos pueden empezar a pensarse cuestiones, a pensarse distinto en relación a la naturaleza o en relación al planeta. Por dar un ejemplo de lo que sería un aprendizaje para la humanidad entera. ¿Eh? Aprendizajes más trascendentales, ¿no es cierto? Que es lo que, digamos, es lo que se necesitaría para poder hacer un verdadero cambio, que algo se movilice Claro. en esta vida que estábamos llevando, ¿no? Decíamos también en otro video que respecto de esto, evidentemente nos hemos venido equivocando demasiado en la humanidad, digo humanidad en términos de Como humanidad, especie. con relación a lo que el hombre, el ser humano, ha realizado, porque ha sido tan contundente esto que evidentemente es como que es planetario, entonces es como que nos han puesto el parate así de forma contundente, así no se puede seguir viviendo. Yo creo que muchos de los aprendizajes nos suceden de esa manera. No es la única manera, pero muchos de nuestros aprendizajes se dan cuando no nos queda otra. Como vos dijiste al principio, si uno está teniendo una vida tranquila y está bien y las cosas salen como quiere, bueno, las personas como que ya con mucho recorrido, mucho camino, por ahí es distinto, pero las personas en general, si estamos en esa vida no hacemos demasiadas preguntas. Seguimos así, listo. Y cuando hay algún acontecimiento, ahí nos movemos. Como vos sabés, el aprendizaje sí o sí implica movimiento. O sea, sin movimiento no hay aprendizaje. De cualquiera de nuestras áreas, intelectual, emocional, física, De vida. espiritual, pero algo se tiene que mover. De hecho, el aprendizaje está definido desde el momento mismo en que nacemos hasta que partimos de esta experiencia de vida, ¿no? Todo el tiempo aprendemos. Aunque no académicamente, todo el mundo académicamente ha estudiado, ha ido a la universidad, pero también hablamos nosotros de aprendizaje instrumental, es decir, aprender a hacer un oficio de manera instrumental también es aprendizaje. Aprender a manejar, aprender a conducir la bicicleta, es decir, todo Sí, prácticamente está mediado por un sentido pedagógico, ¿no es cierto?, en el mundo, porque tenemos que aprender todo, claro. a caminar, que es una de las, y hablar, una de las primeras cosas que aprendemos. Y con esto me lleva a preguntarte, porque hablando de sentido pedagógico en el planeta, en el mundo, ¿no?, el universo como un maestro, digamos, que nos va organizando y nos va poniendo en un lugar y en otro, y nosotros también con nuestro libre albedrío y nuestra posibilidad de elegir, como vos decís, podemos decir no al aprendizaje o podemos decir sí al aprendizaje. ¿Qué sería la pedagogía terapéutica y transpersonal en la que vos venís incursionando? Bueno, yo primero te cuento que ese nombre en realidad tiene que ver con mi espacio y con mi forma de abordar charlas, libros, encuentros con otros, trabajo, lo que sea. No es que exista así como, es la corriente de alguien. Pero estaba Pero buscando la puede ser una manera. en el futuro, la corriente de Mariana Citroni en el No, futuro. no, pero ¿sabés que estaba buscando la manera o las palabras que puedan dar una explicación en una síntesis, que es lo que la palabra hace como signo, ¿no? Cómo yo veo o cómo entiendo que es nuestra vida. Nosotros como psicopedagogos nos importa el aprendizaje, pero a mí la vida o Dios o el universo me ha llevado a no centrarme tanto en el aprendizaje escolar, que también es uno de mis áreas de trabajo, pero sino al aprendizaje de esto de la vida. Y una de las cosas que me fui dando cuenta es que si cualquier herida, cualquier situación, nosotros le vamos encontrando el sentido que tiene, esto que decíamos recién, y hago un cambio, o sea, hago un aprendizaje, yo me sano. Es decir, que este aprendizaje que cuando yo estudié parecía que estaba sesgado a la escuela, Ujú. claramente ha salido de la escuela para darme cuenta que venimos a esta vida, entre otras cosas, a aprender y que estamos repletos de oportunidades para hacerlo. Nuestra alma viene a aprender. Eh, Hasta algunos autores, esto no es mío, dicen que uno nace y ya previamente a este nacimiento eligió quiénes van a ser tus papás o qué experiencia vas a tener. No quiere decir que después uno acá libremente, como decís vos, con tu libre albedrío, elijas hacerlo, pero sí tenés las oportunidades. Entonces, ¿por qué es pedagogía terapéutica? Porque es la pedagogía, o sea, la pedagogía se centra en la educación, educar como esto de hacer crecer, ¿no?
es a través de ese proceso en que nosotros podemos ir sanando. Pero una vez que sanamos, trascendernos, por eso es transpersonal. Lo transpersonal es la centralidad en la conciencia y la centralidad en más allá de uno. Y no quiero extenderme demasiado, pero sería explicar que cuando yo vengo a hacer una tarea acá, cuando yo vengo a experimentarme como persona, en esa tarea que vengo a hacer es más allá que Mariana o más allá que Sebastián. Tal vez yo hago una tarea o intervengo con alguien y ni siquiera me doy cuenta lo importante que puede ser para ese otro eso que yo hice, ¿no? Pero está tan sincronizado, bueno, en el libro también se habla un poco, tan sincronizado todo como para que justo yo llegue a tu vida en ese momento que tenía que decirte esa palabra. O que vos llegues a mi vida y me muestres algo de mí que yo no quería ver, pero vos me lo mostrás, lo veo, y con esto crezco un poco más. Y en la medida que lo puedo hacer, eso es transpersonal, o sea, más allá de mí, como humanidad también vamos creciendo. No sé si llego a ser suficientemente clara, porque en pocas palabras explicarlo es complejo, pero Porque es trascendental justamente, ¿no? claro. Son conceptos complejos. Con relación a eso que estás planteando en esta explicación de esta pedagogía terapéutica y transpersonal, voy pensando en lo que hablábamos en la primera parte, digamos, respecto de las experiencias que cada uno de nosotros tiene y que nos permiten aprender. En base a esto que ya planteamos, el decir sí al aprendizaje frente a la situación que nos está generando la reflexión para poder pensar y repensar qué es lo que está pasando con nuestra vida o qué zonas de nuestra subjetividad, de nuestro interior, nos molestan, que interrumpen, digamos, este equilibrio y este transitar saludable por la vida. Teniendo en cuenta que también dijimos que el universo tiene un sentido pedagógico, y cuando vos hablas de una pedagogía sacada del contexto escolar para pensar aprendizajes para la vida, me lleva a preguntar esto, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, volviendo un poco al tema de lo escolar, desde la escuela, plantear una escuela que nos permita desarrollar un estilo de educación que haga a los chicos pensarse y hacerse preguntas trascendentales y que no sea una escuela por la que pasan solamente para recibir contenidos académicos, que, bueno, este canal se llama Conciencia y Conciencia, pero no quedarme solo con ciencia, sino también con conciencia. Y que podamos de alguna manera transformar este formato escolar tan rígido que tenemos. ¿Se puede pensar desde esta teoría que vos estás elaborando, digamos, y este pensamiento que vos estás elaborando esto? Por lo menos sería el desafío, ¿no? Creo que en principio algo que la escuela ya está haciendo, no siempre, no en todas las áreas, no en todos los niveles, pero sí se está haciendo, es que ya el niño no recibe. O sea, a veces sí, no digo que no, pero ya hay muchos docentes que no intentan darle para que absorbamos tipo papel, digamos, ¿no? Sino interpelarlo al otro. Cuando hablamos de este aprendizaje por descubrimiento, que es, eh, bueno, para los que manejan teorías de psicología de la educación, tiene que ver con Brunner, por ejemplo, la cuestión es invitarte a que vos pienses algo sobre esto, invitarte a que vos le hagas una pregunta a esta situación, invitarte a que hagas una reflexión sobre esto, no simplemente que lo tomes y me lo repitas y ya está. Pero eso es algo que ya con las pedagogías positivistas, o sea, la pedagogía positivista ya eso, de alguna manera ya es muy criticado, ya la escuela nueva ya hizo toda una crítica, no quiero hablar de un montón de teorías, lo que quiero decir es, esto ya se empieza a pensar hace mucho, pero cuesta muchísimo movernos de estas estructuras. Los adultos. Y a No, los adultos y al sistema en sí, porque mientras siga habiendo las modalidades de evaluación que hay, mientras las políticas exijan números al final de un bimestre y de un trimestre, digamos, hay un montón de movimientos que son más de las estructuras, que no tiene que ver con el docente o el directivo de una escuela, que hasta que eso no se empiece a movilizar, el docente tiene un poco de cintura en su aula, pero hay cuestiones que lo exceden. Ahora, dentro de lo que el docente sí puede ir haciendo diferente, tiene que ver con de detenerse un poco más de tiempo
en las propuestas, porque si lo quiero hacer rápido, termino dando, porque es más rápido, le digo, le explico, después le pregunto si entendió, le hago una preguntita a ver si está claro y ya está, sigo. Ahora, si yo quiero dar cualquier temática y quiero que él vaya haciendo este ejercicio de hacer preguntas, de ir tomando dimensión de lo que estamos hablando y demás, tengo que hacer un planteo donde el otro habla. Ahora, si vos me decís, sí, pero son 40 chicos, y sí, si son 40 chicos, es muy difícil que cada uno de esos 40 pueda ser interpelado a través de una propuesta. Entonces, es un desafío, no es que no lo tengo para nada resuelto, no podría darte una respuesta de esto. Sí podría decir, tenemos que empezar a pensar en movimientos más generales, no en el movimiento del docente o del directivo de una escuela, sino en movimientos desde de políticas educativas y de forma de pensar el sistema, mientras siga habiendo primer grado, todos los chicos de 6 años, segundo grado, y no estamos tampoco respetando demasiado lo que cada uno trae, lo que cada uno puede desarrollar, en qué áreas sería mejor, digamos, darle más lugar y en cuáles otras menos, porque tiene una edad y como que tiene que responder a esto. Es muy Respetar un poco complejo. más los dones y talentos de cada Claro, uno de nosotros, ¿no? Eh, sí, en este sentido, digamos, queda claro que la transformación obviamente la tenemos que hacer los adultos en el sistema y tiene que ver, por supuesto, también con políticas públicas del Estado que deben promover y empezar a entender esto y tiene que haber muchos educadores que empiecen a creer que esto es posible y a encolumnarse detrás de un cambio que creo que también, como todos los sistemas, el sistema educativo después de esta situación va a tener que replantearse muchas cosas, porque se van a replantear cosas profundamente en la sociedad toda, obviamente en la institución escuela y en el sistema educativo también. Eh, Eso por un lado. La pregunta ahora para cerrar un poco esta parte sería si vos creés que los chicos de esta nueva época ujú, vienen con otra apertura, con otros dones, con otros talentos, con otras posibilidades, con otra permeabilidad, no sé si es una buena palabra, pero es sí. para poder describir cómo creés vos que los chicos podrían recibir propuestas mucho más abiertas, mucho más flexibles, mucho más reflexivas, que permitan el respeto a sus dones y a sus talentos, que se los considere, digamos, en cuanto sujeto y no solamente un objeto que está dentro de la institución, que tiene que estar, como vos decías, a los 6 acá, a los 7 acá, a los 17 terminar la secundaria. Bueno, ¿están los chicos de esta época con más apertura para poder hacer todos estos cambios, estas transformaciones? ¿Serán en quienes nosotros deleguemos de alguna manera estos cambios trascendentales que necesitaríamos hacer? Ojalá que sí. Ojalá que sí. A ver, vos me decías esto de cómo sería la manera. Yo pienso en esto, ¿no? Por un lado, y esto no es responsabilidad de la escuela, es responsabilidad de todos, digamos, familias, clubes, escuelas, esto de facilitar la mayor cantidad de experiencias posibles. ¿Cómo nosotros nos vamos conociendo? ¿Cómo vamos sabiendo cuáles son nuestros dones y talentos si tenemos oportunidad de transitar distintas experiencias? Porque si yo soy una excelente bailarina, cosa que no sería mi caso, pero solo para que se entienda, pero jamás tuve la experiencia de ir a bailar, puedo decir, mirá qué lindo que bailan, pero no me reconozco a mí con esos talentos. Para hablar de un talento, digamos, artístico en este caso, o psicomotriz si se quiere. Pero entonces, por eso una de las riquezas sería poder brindar experiencias. Y esto en las escuelas empieza a pensarse en trabajar más por proyectos, trabajar con que los chicos se experimenten y no solo sea una cuestión de lectura de textos y mirada de videos, sino, pero claro, la experiencia lleva más tiempo y ahí nos encontramos con el obstáculo de que si le dedicamos demasiado tiempo a algo, llegamos a fin de año sin haber dado o presentado todo lo que se supone que se tiene que presentar en un segundo grado. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos que ir pensando cuestiones como macro y micro al mismo tiempo para ir retroalimentándonos, ¿no? Entonces, la escuela puede generar esto, la familia también. O sea, algo sencillo es que pruebe vóley y si al año siguiente se le ocurrió que quiere hacer, no sé, tiro al blanco, que pruebe tiro al blanco, y si el año que viene quiere hacer karate, que pruebe karate, y si al año siguiente quiere hacer idioma extranjero. ¿Por qué? Porque en la medida que nos experimentamos, nos conocemos. Si yo hago, qué sé yo, fútbol, porque a mi papá le gustaba fútbol, y mi experiencia es con fútbol.
Y no puedo pensarme como un buen jugador de ajedrez, o como un estratégico. ¿Y por qué digo esto? Porque el conocer nuestros talentos es lo que traemos en la mochila para no solo aprender, que es una de las tareas de nuestro alma en esta vida, sino para dar, que es la otra tarea. Otra tarea es dar. ¿Qué damos? Y lo que traemos en nuestra mochila. ¿Y qué traemos en nuestra mochila? Tus dones. ¿Y cuáles son? Ah, bien, tengo que reconocer mis dones. ¿Cómo se los podemos posibilitar ese aprendizaje de mis dones? Con las experiencias. Eso es como algo hasta sencillo, te diría. Pero a veces ni nos los preguntamos o ni nos los planteamos para hacer. Bien. Y lo otro es la repregunta. Yo creo que los adultos, yo soy una convencida de que, y puedo estar equivocada en esto, pero hoy, con mis 41 años, dentro de 3 o 4 años capaz que pienso diferente, pero yo pienso que los adultos tenemos que ser muy claros con los chicos, tenemos que marcar muy bien qué le permitimos hacer en este contexto y qué no, de buena manera, está explicándole sencillamente. Pero lo que nos animamos a hacer los adultos de nuestra generación con nuestros hijos, que no hicieron nuestros abuelos con nuestros padres, y por lo tanto ellos generalmente con nosotros tampoco lo hicieron, fue preguntarle más a ellos. ¿Y vos qué querés? ¿Y vos qué pensás? Por supuesto, yo no le voy a preguntar a mi hija de 3 años dónde quiere ir de vacaciones. A ella le voy a preguntar, ¿querés ponerte esta calza o esta? O cuestiones así. Cada uno en su edad o a su edad le va a preguntar cuestiones diferentes. Pero ¿por qué es tan importante esto de empezarlos o invitarlos a que ellos elijan? Porque también lo que vos elegís, así medio intuitivamente, es lo que te va definiendo. Entonces, con el tiempo, yo ya me doy cuenta que siempre estoy eligiendo cosas coloridas, o que siempre estoy eligiendo amigas que hablan mucho, o que siempre estoy eligiendo actividades tranquilas. Y eso es mi perfil, eso soy yo. Entonces, es más fácil que yo llegue a mi adultez cuando tengo que pensar hasta en qué trabajar o qué estudiar, si tengo esa oportunidad, eh, saber elegir si fui eligiendo desde que soy chiquita. Ahora, si siempre me impusieron y a los 18 me dicen, bueno, ¿y ahora qué querés hacer? Ni idea, porque tengo el discurso de los otros, que siempre lo vamos a tener, es inevitable, somos sociales, no tenemos una voz totalmente autónoma ni solitaria, no existe, humanamente eso no existe. Pero si nos fuimos escuchando en nuestras elecciones, podemos llegar a la juventud con una mayor claridad de lo que elegimos, de lo que nos gusta. Y ahí hay otro gran aprendizaje que es aprender a elegir, ligado con la libertad, ¿no? Bien. Y, perdón, agrego y las consecuencias de mi elegir. Porque si yo digo, bueno, yo elijo, por ejemplo, una nena chiquita. No, yo mamá solamente quiero invitar a 3 amigas a mi cumpleaños y nadie más. Y la mamá le trata de hacer ver que es importante, que invita más, que así sea. Y dice, no, 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 no. Y después ella le invitan poco a los cumpleaños. Ella tiene una experiencia de eso y ya sabe que puede elegir escucharse e invitar a poquitas, pero después que también va a tener menos actividades sociales, por decirlo, o puede elegir rescindir un poco su cumpleaños íntimo para después tener más vida social. Eso lo aprendió porque eligió y vivió la experiencia, para lo cual los papás tenemos que permitirnos dejar que vivan el resultado de sus elecciones también. Bueno, y eso es todo otro tema, pero ¿se entiende esta idea de que cuando hablamos de una pedagogía transpersonal, hablamos de en pequeñas cosas ir mirándonos como personas, pero hasta más allá, mirarnos lo espiritual también, mirar nuestro alma, mirar nuestro ser más auténtico? Se entendió perfecto. Es prácticamente un cierre para esta parte porque creo que acabas de abrir con esta última mención que hiciste el capítulo familia, vínculos familiares, padres e hijos, que lo vamos a trabajar, lo vamos a discutir en el próximo video. No sé si querés. Por supuesto, por supuesto. En el próximo video hablamos de familia, que también son los 2 libros que tenés en este momento editados. Sí, sí, sí. Bárbaro, con mucho gusto, Seba.